Bienvenidos a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares, el demócrata. Un saludito de manera muy especial a Meredith y Nicole Tavares, la democratica, hermosa, bella, te amo, te adoro, estoy sumamente orgulloso de ti. Así que si ustedes ven a Meredith y Nicole, díganle que su papi, el demócrata, la ama. Suscríbase si no lo ha hecho en este momento. Estamos estrenando Patreon, esta plataforma que le permite a ustedes de cualquier parte del mundo apoyar, donar. Usted registra su tarjeta de crédito y puede colaborarnos como desee, un pago recurrente del monto que usted determine. Lo más importante, si no desea o no puede apoyarnos con Patreon, es que comparta nuestros contenidos por sus grupos de WhatsApp, por las redes sociales, que se suscriba. Así que hágalo en este momento. Mire, seguimiento al tema de Ucrania y de Rusia. No nos podemos cansar precisamente de este tema. Y el presidente Joe Biden, el presidente norteamericano, ataca y señala de manera directa, contundente a Vladimir Putin, renunciando a las poses diplomáticas, a la cordura, a todos los aspectos que tienen que ver innegablemente con las posiciones de Estado conservadoras. Hasta ahora Estados Unidos no ha sido conservador, no se puede decir que lo ha sido. El presidente Biden y su equipo, tanto desde el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, incluso el Congreso de los Estados Unidos, ha llevado la voz cantante impulsando sanciones categóricas, radicales. La última medida del veto precisamente de la factura petrolera rusa del gas natural fue contundente, incluso debo admitir que llegó antes de lo esperado para muchos analistas internacionales, incluyéndonos. Yo personalmente pensaba que se iba a tardar más tiempo por el impacto global, porque no se trata solo de, vamos a comprar el petróleo, el gas natural ruso, no hay infraestructura, la cadena de abastecimiento, la red de distribución, los gasoductos, la capacidad instalada a nivel planetario para sustituir esos millones de barriles del crudo ruso y millones de galones del gas natural que alimenta a toda Europa del este, del norte, a Estados Unidos, a naciones como Canadá, incluso teniendo impacto en la región, presionan la demanda del crudo de petróleo, del Brent de referencia del West Texas, y esa alta demanda, sin lugar a dudas, presiona el precio y causa inestabilidad en Wall Street, en todos los indicadores macroeconómicos, en los instrumentos financieros. Es decir, que no es un hecho aislado. Nosotros hicimos un análisis a propósito en días pasados. Creo que el último análisis, el último programa, usted lo puede buscar en nuestra galería, en Más Allá de la Curva, por acá, hablando de la hecatombe del hambre, de cómo las consecuencias económicas iba a producir un huracán de hambre en todo el planeta, por lo menos en esta parte del mundo, en Occidente, que pudiese ser peor que incluso una tercera guerra mundial, en pérdida de vidas, en desabastecimiento, en términos medioambientales, en sencillamente los programas de nutrición que lleva Naciones Unidas. Hay más de 2.000 millones de seres humanos que en este momento no han comido, que no tienen que comer, que paradójicamente se produce igual o mayor excedente en los restaurantes, en los supermercados. Hay producción suficiente para alimentar 2 veces la población planetaria, es decir, somos 7.000 millones de habitantes aproximadamente en el planeta, pudiésemos alimentar a 14.000, pero no es gratis, y lamentablemente la exclusión, la discriminación económica traducida en las desigualdades, esas deudas de quien no tiene y tiene que esperar a recibir $1. Imagínese usted, hay personas que sobreviven diariamente con menos de $1 estadounidense, una locura. Esas son las contradicciones del sistema capitalista, en gran medida el más perfecto de los sistemas que tenemos. No se puede aspirar a otro modelo en democracia que no sea
innegablemente la oportunidad de que se le garanticen y respeten los derechos fundamentales a cada ser humano, pero hay que seguir insistiendo en el tema del hambre. No puede ser que hoy por hoy sigan muriendo niños, personas envejecientes, seres humanos que no tienen la posibilidad de comer. Eso es terrible. Y esta crisis ahora va a recrudecer este aspecto. En ese mismo sentido, lo que sí ya está subiendo de tono es la temperatura del lenguaje explícito del presidente norteamericano. Y esto es importante porque cuando usted ve a un presidente de Estados Unidos de Norteamérica, precisamente ya señalando y culpando, y más que culpando, encausando y de manera abierta y directa diciendo que el presidente ruso Vladimir Putin, cosa que es cierta, merece ser no solamente procesado, sino que es un criminal, un sanguinario, en pocas palabras, uno de los peores criminales de la humanidad. Ya usted puede saber que esto es irreconciliable. No nos imaginamos que este tema pueda tener una salida diplomática ya después de que el presidente señala precisamente que Putin es un dictador y es un criminal. Así lo ha calificado el mandatario estadounidense. Dice que es un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania. Totalmente cierto, yo apoyo ese señalamiento. Indudablemente hay razones ocultas, no todo es gris, es negro, es blanco, esto no es lineal. Hay aspectos donde la OTAN, donde Estados Unidos tiene una cuota de responsabilidad elevadísima por la provocación, por el rol que ha jugado con los intereses creados. Estados Unidos no es el mejor, si se quiere, juez neutral, está lejos Estados Unidos de ser una nación neutral, creíble, confiable, pero el modelo no es Rusia. Dentro de todo lo malo, yo me quedo con Estados Unidos, me quedo con los líderes de Occidente, y no se puede justificar bajo ningún concepto esta acción de Vladimir Putin, que es todo lo que dice precisamente Joe Biden. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Se lo digo de inmediato a continuación, en la visión del demócrata. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerde, si no ha adquirido nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción, hágalo en este momento. Por cierto, hay un capítulo en La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción que trata sobre los temas internacionales, crisis y convulsiones en las Américas. Analizamos el magnicidio de Haití, toda la verdad oculta detrás de ese evento en Haití. Analizamos a Cuba, a Colombia, las crisis en Nicaragua, Nayib Bukele, Estados Unidos y en gran medida el tablero situacional geopolítico. Así que además de los secretos de lo nunca antes contado ni dicho en términos locales de República Dominicana, en esta obra usted puede encontrar un análisis geopolítico que explique en gran medida lo que está pasando en la actualidad con China, Estados Unidos, Rusia y muchas de las naciones que tienen intereses ocultos que provocan muchos de estos conflictos. En Librería Cuesta, La Trinitaria, en el Economato de la UAS, en este número que le comparto, usted nos escribe vía WhatsApp o nos llama y le hacemos llegar el libro, y también evidentemente para ventas planetarias en Amazon. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó pasado jueves precisamente el tono contra su homólogo ruso Vladimir Putin al describirse y describir a Putin como un dictador, como un criminal que ha autorizado ataques inhumanos contra Ucrania. El mandatario Joe Biden utilizó esas palabras un día después de tachar a Putin de un criminal de guerra por las tácticas de Rusia en su invasión en Ucrania, algo que el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable. Evidentemente, como le señalaba, esto va a recrudecer aún más en términos históricos los enfrentamientos y las posturas contrarias entre Rusia y Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha han sido dos grandes enemigos, incluso dividiendo el mundo en dos, entre los aliados de Occidente de Estados Unidos y los aliados de la Unión Soviética, en esa denominada bipolaridad. El mundo cambió a partir de 1989 y pasamos de ser un mundo bipolar a uno multipolar, pero estamos volviendo un poco a esta época tan odiosa
de los enfrentamientos y los bandos. Usted está con lo bueno, está con los buenos o con los malos. No hay punto medio. Putin es un dictador, es un criminal. Estoy citando al presidente Joe Biden, un puro matón que está librando una guerra inaceptable. Biden, durante un almuerzo en el Congreso con motivo del Día de San Patricio, patrón de Irlanda, día festivo en Estados Unidos, hizo este señalamiento. Poco antes, vale decir, el presidente Biden también condenó directamente al presidente ruso durante una reunión virtual con el primer ministro de Irlanda, Michael Martin, en el despacho Oval. La brutalidad de Putin y lo que está haciendo con sus tropas en Ucrania es algo simplemente inhumano. Así lo ha señalado. Mire, Estados Unidos ha dejado bien claro que a principios de este mes, y que está documentado, los ataques rusos en Ucrania y su impacto en la población civil hacen que Rusia se convierta en una nación hostil. Y el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, escuche bien esto, Karim Khan, subrayó que los ataques contra la población civil en Ucrania son un crimen que su oficina podría investigar. La reunión de este jueves de Biden con el primer ministro irlandés ha subido los ánimos, y evidentemente aquí hay que señalar que es indudable, es innegable, es sencillamente indetenible que a Putin se le juzgue por crímenes de lesa humanidad. Para muchos quizás esto no signifique lo suficiente, pero déjenme decirle que se equivocan. Cuando usted tiene una Corte Penal Internacional con un expediente por cientos, miles de vidas que han sido arrebatadas en un conflicto como este, no solamente a Putin, sino a sus ministros de defensa, a sus ministros de estrategia, de propaganda, de publicidad, todo ese tablero de Estado que ha acompañado a Putin en estas agresiones, más los comandantes que están en la infantería, en todas las brigadas, en los equipos estratégicos de ataque de la aérea, de la armada rusa, no van a poder abrir cuentas bancarias en ninguna parte del mundo, no van a poder vacacionar y visitar prácticamente ningún país de Europa del Norte, parte de Europa del Este, ni hablar de esta región, porque todos los países signatarios de Naciones Unidas, más de 179, ratifican las medidas de cada una de estas dependencias como la Corte Penal Internacional, de manera que esto afectará a los rusos, a Rusia en términos de los organismos multilaterales internacionales, a las familias, a los hijos, a las esposas, que no tienen nada que ver lamentablemente de Putin, de sus hijos, de los hijos de los hijos y de cada uno de sus funcionarios, de manera que tendrán que limitarse a vivir en Rusia, y posiblemente esto puede extenderse a muchos de sus aliados. Así que es más que merecido una medida que regularmente y en términos, por qué no decirlo, tradicionales siempre se estila, se toma. No creo personalmente que Vladimir Putin le afecte esto más allá de la conciencia que él tiene del impacto en términos de Estado, en términos de los nacionales rusos, de su equipo de gobierno y de él, aunque nunca lo reconozca. La línea va a ser subestimar, desestimar esto, no darle mayor importancia, aunque lo tiene. Y le pregunto, como de costumbre, al finalizar este análisis en el programa del día de hoy, ¿piensa usted que es justa esta medida, que se abra? ¿Estaría usted de acuerdo más que nada con que se le abra un juicio a Vladimir Putin y a todo su equipo de gobierno en la Corte Penal Internacional? ¿Debería pagar con cárcel Vladimir Putin, o quizás con otras consecuencias más letales, este ataque a Ucrania? ¿Cuál es su posición? Como siempre les digo, esta es una conversación de doble vía, y ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones.